Vamos a dar comienzo al módulo 3, donde vamos a analizar uno de los aspectos de la 26657 denominada Ley de Salud Mental. Esta ley fue sancionada a fines del 2010 por unanimidad de los legisladores presentes y pretende abarcar la problemática de la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos. La norma ha sido no del todo bien recibida por la doctrina nacional en lo que se refiere a sus reformas de índole civil. Ello se debe a su mala técnica legislativa y a tal vez no proponer un cambio de fondo en nuestra legislación civil sobre la materia, sino de hacer una reforma parcial que de alguna manera es necesario estudiar su compatibilidad con el régimen vigente. Esta principal crítica se encuentra enfocada en lo dispuesto por el artículo 152 ter del Código Civil, agregado por la 26657, que vamos a analizar dentro de unos minutos. Antes de ir, sin embargo, a ese análisis del artículo 152 ter, me parece trascendente que nos detengamos un minuto en el catálogo de derechos que la ley establece a favor de las personas con padecimiento psíquico. La ley, en su artículo 7º, hace una enunciación de los derechos de las personas con padecimiento psíquico que brevemente voy a reseñar a partir de ahora. Artículo 7. El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos. A. Derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada. Derecho a conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia. Derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos. Derechos a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. Derecho a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos o quien la persona con padecimiento mental designe. Derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso. Derecho del asistido, su abogado, un familiar o allegado que éste designe a acceder a sus antecedentes familiares, fichas e historias clínicas. Derecho a que en el caso de una internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de ella sean supervisadas periódicamente por los órganos de revisión. Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que le asisten y de todo lo inherente a su salud y tratamiento. Derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades. Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad. Derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales. Derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable. Derecho a no ser sometido a trabajos forzados. Derecho a recibir una justa compensación por su tarea en caso de participar en actividades encuadradas como laborterapia o trabajos comunitarios. Como puede advertirse, la ley elabora un amplio catálogo de derechos que hasta ahora, si bien, como hemos adelantado, ya estaban reconocidos en convenciones internacionales, aparecen aquí como instrumentos de aplicación inmediata en la atención de las personas con padecimiento psíquico. Yo les adelantaba que el artículo 152 ter, incorporado al Código Civil, ha sido la norma más criticada de esta ley 2657 por las dificultades que plantea en su comparación con el régimen vigente del Código Civil que hemos analizado en el módulo anterior. Veamos el texto incorporado a la norma por el artículo, a la normativa, por el artículo 152 ter. Las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán extenderse por más de 3 años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible. Una primera lectura de la norma nos habla de sus buenas intenciones. ¿Por qué? Porque en primer lugar se hace una especial mención sobre la autonomía personal. En segundo lugar, se habla de la revisión periódica de la sentencia cada 3 años. Esto significa que el estado de incapacidad mental no sea
inmodificable. Y en tercer lugar, se abandona esta idea del incapaz absoluto por una serie de capacidades limitadas o capacidades conservadas, si se quiere, que de alguna manera aparecen como un proyecto superador. Sin embargo, la técnica legislativa utilizada no es la mejor. Y entonces muchas de estas buenas intenciones pueden perderse en la posible interpretación de la norma. Nos vamos a explicar por qué. En primer lugar, la primera pregunta que uno puede hacerse es si este nuevo régimen del 152 ter es compatible con lo dispuesto en el Código Civil, específicamente con el artículo 142 y con el artículo 152 bis del Código Civil. ¿Y por qué la pregunta acerca de si es compatible? En primer lugar, porque estas normas no han sido derogadas. Y estas normas parten, como lo hemos visto en el módulo anterior, de un concepto de capacidad o incapacidad, sin matices. Entonces, esta norma en este sentido aparece como contradictoria con ese régimen o como incompatible con ese régimen. ¿Por qué? Porque fíjense cómo dice el texto originariamente, las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad. Es decir, que la norma parte sobre la base de que el régimen de inhabilitación o incapacidad seguirá existiendo. Ahora, esto es beneficioso por el principio pro homine para el caso de los incapaces absolutos, porque se establecen conductas o actos que la persona va a poder realizar. En cambio, aparece como perjudicial para los inhabilitados del 152 bis. ¿Por qué? Porque los inhabilitados del 152 bis son básicamente capaces y tienen una pequeña restricción en cuanto a la administración y disposición de sus bienes a título oneroso, razón por la cual para ellos el régimen aparece como más perjudicial que el régimen del artículo 152 bis. O sea que una primera crítica que se le puede hacer a la norma es no haber hecho una reforma integral del sistema y haber incorporado a modo de parche una solución que aparece como descoordinada del resto del articulado del código. Sí. Una segunda cuestión que puede plantearse con esta norma es su constitucionalidad a partir de su contenido. La norma es eminentemente procesal y por consiguiente reservada a la autoridad de las provincias y no a su incorporación al Código Civil argentino como norma de aplicación general en todo el país. Sin embargo, la doctrina ha coincidido en la constitucionalidad de esta norma, en tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho desde antaño que el Código Civil puede incorporar normas procesales en la medida en que ellas tiendan a asegurar los derechos que se legislan en la normativa de fondo, razón por la cual la mayoría de la doctrina ha considerado aplicable en todo el país esta norma del artículo 152 ter. Sin embargo, algunos fallos, específicamente algunos del Departamento Judicial San Isidro, han declarado la inaplicabilidad en la provincia de Buenos Aires de esta norma del 152 ter por ser una norma procesal y por tanto no poder derogar el Código de Procedimiento de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Un tercer aspecto interesante de este artículo 152 ter tiene que ver con los peritos o la formación del equipo interdisciplinario para la evaluación de la incapacidad. La primera cuestión que surge de la propia redacción de la norma y está relacionado con las facultades que tiene el juez de analizar el dictamen de ese equipo interdisciplinario. Noten que la norma dice que la declaración deberá fundarse en un examen de facultativos. Si uno analiza literalmente el contenido de la norma, se va a encontrar que este deberá fundarse aparece como una suerte de prueba tasada o legal para el juez, donde el juez no puede apartarse del dictamen de los facultativos. ¿Sí? Sin embargo, es doctrina mayoritaria y jurisprudencia mayoritaria que el juez es quien evalúa la incapacidad en sentido jurídico y por lo tanto, eventualmente podría apartarse de lo dictaminado por el equipo de facultativos. Esto en la formulación de los códigos procesales y que entiendo aplicable a esta norma sin ninguna duda. Una segunda cuestión es
qué se entiende por facultativo y qué se entiende por interdisciplina. Y aquí sí hay un conflicto de índole procesal. En general, los códigos procesales de la nación y de las provincias establecen el modo de integrarse el equipo que evaluará la capacidad de la persona a los efectos del proceso. En general, esto se hacía o se hace con 3 médicos psiquiatras. La ley, en cambio, avanza en un concepto de interdisciplina y de equipo técnico interdisciplinario. Este equipo de facultativos interdisciplinario ha generado dudas en la doctrina acerca de cómo debe ser su integración. Una primera cuestión es ¿qué se entiende por facultativo? ¿Qué es un facultativo? Si uno va al diccionario de la Real Academia, se va a encontrar que 3 o 4 de las acepciones de la palabra facultativo están relacionados con el ejercicio de la profesión de médico, con el ejercicio de la medicina. Sin embargo, cuando la propia norma 26657 habla del equipo interdisciplinario en el artículo 8, extiende el concepto de facultativo a otras profesiones. Así el artículo 8 incluye a los psiquiatras, obviamente médicos, pero también a los psicólogos, a los trabajadores sociales, a los enfermeros y a los terapistas ocupacionales. Una de las dudas que le ha surgido a la doctrina a partir de este artículo 8 y de la sanción del 152 ter y su texto es si este equipo interdisciplinario establecido por el artículo 8 es el equipo que debe realizar las evaluaciones a las que se refiere el artículo 152 ter. ¿Sí? Claro está que también hay otra acepción de la palabra facultativo en el diccionario de la Real Academia Española que se refiere a especializado o técnico en algo, razón por la cual también podrían estar incluidos estos profesionales. Sin embargo, la doctrina ha dicho y ha criticado la posibilidad de integrar equipos interdisciplinarios con asistentes sociales o trabajadores sociales, enfermeros o terapistas ocupacionales. La crítica que se ha hecho en este sentido es decir que estas 3 profesiones, si bien tienen mucha importancia en cuanto a lo que es el tratamiento y cuidado de este tipo de personas, no lo es tanto en cuanto al diagnóstico de su enfermedad y la capacidad de dirigirse jurídicamente. O sea que, de acuerdo a estos autores, el equipo técnico interdisciplinario solo debería estar formulado por psiquiatras y psicólogos y no por estas otras profesiones. Es interesante también que los códigos procesales locales todavía no han adaptado su normativa a este nuevo artículo 152 ter. Y deberían hacerlo. Es decir, cada provincia debería dictar una norma procesal destinada a incorporar la problemática de la integración del equipo interdisciplinario. Mientras tanto, entiendo que los jueces pueden determinar la integración del equipo interdisciplinario para realizar la evaluación. Es decir, ellos pueden, en una providencia simple, determinar quiénes van a ser los integrantes del equipo interdisciplinario y fundamentalmente qué se le va a preguntar a cada una de las disciplinas en relación a la persona y en relación a sus capacidades. Yo entiendo que los jueces tienen la facultad para discernir quiénes van a integrar ese equipo interdisciplinario. La norma establece que la sentencia deberá especificar las capacidades que se limitan. Esto implica que la enunciación de limitaciones es siempre taxativa. Y todo lo que no está taxativamente expresado como limitación deberá considerarse como posible de ser ejecutado por sí por la persona con padecimiento psíquico. O sea, la norma expresamente dice las funciones, la sentencia deberá expresar las funciones que se limitan. Es decir, que aquellas que no estén expresadas se entiende por no limitadas y en consecuencia deben ser entendidas como que la persona puede realizarlas por sí. Otro tema interesante es que la norma tiene un plazo. Dice que la sentencia deberá revisarse en un plazo de 3 años. Y esa norma ha traído un montón de dudas. Repasemos su texto. Dice, no podrán extenderse por más de 3 años.
no podrán extenderse por más de 3 años. Muchos interrogantes genera este artículo o esta parte del artículo. El primer interrogante es: ¿se aplica a todas las sentencias de incapacidad dictadas antes de la sanción de la ley? Porque si es así, toda sentencia de incapacidad de más de 3 años debería caer y ser revisada por los jueces que la dictaron. O sea, ese es un primer interrogante. Esta respuesta ha dividido a la doctrina. Algunos autores entienden que la normativa es de aplicación inmediata y en consecuencia deben revisarse todas las sentencias dictadas antes de su sanción. Y otros autores han entendido que existe una suerte de derecho adquirido a la sentencia de incapacidad, razón por la cual esas sentencias no deben ser revisadas y la normativa se aplicaría exclusivamente a las sentencias de incapacidad que se decreten luego de su entrada en vigencia. En este sentido, ha resuelto la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, la Sala Tercera, el 12 de mayo del 2011. ¿Sí? No comparto el concepto de este fallo y no lo comparto por la siguiente razón. Uno no puede decir que una persona tenga un derecho adquirido a su incapacidad. ¿Sí? Primero, por los principios generales que hemos venido estudiando y el cambio de paradigma que hemos venido analizando. Y en segundo lugar, porque me parece que el derecho establecido es un derecho a que la sentencia sea revisada. Después podemos discutir cómo se revisarán, a quién primero, a quién después, todas juntas, pero lo que no podemos discutir es que esas sentencias deben ser vueltas a mirar. El otro aspecto interesante de este plazo de 3 años para la sentencia es analizar quién es el juez competente para dictar ese nuevo pronunciamiento. ¿El juez que entendió en la sentencia originaria o el juez eventualmente del domicilio donde actualmente se encuentra la persona con discapacidad? Digo esto porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este fallo de RJM al cual le hacía referencia, ha decidido que la competencia para entender en el control de la internación de una persona corresponde al juez de su domicilio. Razón por la cual eventualmente uno podría pensar que el juez que dictó originariamente la sentencia no sería competente para dictar su revisión en el plazo de 3 años, dado el domicilio de la persona y que aquí se aplicarían las normas generales sobre competencia. Otra posibilidad es decir que, por el principio de perpetuatio jurisdictionis, el juez que ha intervenido originariamente en la sentencia tiene el deber de revisarla en el plazo estipulado. Otra cuestión que no se resuelve en la norma es quién debe promover la revisión de la sentencia o si ésta debe producirse de oficio. Podría pensarse que el propio declarado o limitado en sus funciones tiene la posibilidad de pedir la revisión de su propia sentencia en el plazo estipulado. También puede pensarse que los miembros del Ministerio Público, Asesoría de Incapaces eventualmente o Curaduría Oficial, tienen la facultad de promover esa revisión de la sentencia o eventualmente el propio juez de oficio producir esa revisión en el cumplimiento del plazo propiamente dicho. ¿Sí? Todas estas cuestiones no están resueltas en la norma. El principal problema que la doctrina civil le ha encontrado a este artículo 152 ter es la salida del modelo de la incapacidad como regla. Y esto está relacionado con fundamentalmente la seguridad en el tráfico. En el régimen anterior, en el régimen originario del Código Civil, el declarado incapaz no podía intervenir en los actos de la vida jurídica. Y en consecuencia esto otorgaba una seguridad en el tráfico. Quien sabía que contrataba con un incapaz sabía que se exponía a la nulidad del contrato que se hubiera realizado. En cambio, este sistema parte en una línea intermedia donde la persona no es capaz ni incapaz, sino que tiene limitada algunas funciones. En consecuencia, esto da una cierta inseguridad a las personas que eventualmente pudieran contratar con ellos en lo relativo a la seguridad en el tráfico por no saber si la persona tiene o no capacidades. Con lo cual se impone también, no lo hace la ley, pero debería hacerlo, la formación de un registro que
donde puedan anotarse esta limitación de las capacidades y que eventualmente pueda ser consultado a los efectos de garantizar esta seguridad en el tráfico. Otro tema interesante a analizar es si debe pedirse la revisión de la sentencia en todos los casos. ¿Por qué? Porque hay casos donde actualmente no se conoce cura posible a la enfermedad mental o al padecimiento psíquico que la persona padece. Entonces, ¿tiene sentido que en algunos casos se pida la revisión cada X cantidad de tiempo cuando en realidad la enfermedad que padece aparece como irredimible? Ese es un punto que la norma no resuelve y que deberá ser resuelto por los efectores judiciales, en el pensamiento de que habrá casos donde no tendrá sentido plantear la revisión de la sentencia, o la revisión de la sentencia será puramente formal en tanto el padecimiento psíquico de la persona. Y otro tema interesante es si no debe eliminarse del Código Civil la figura del curador. Como yo les adelantaba, el curador o el sistema de la curatela está relacionado con la sustitución de la persona del incapaz por la de su curador. En nuestro nuevo paradigma y en este nuevo ordenamiento, la figura del curador tenderá a desaparecer a favor de otra persona, que en el caso eventualmente podría ser una persona que apoye en la toma de decisiones. Está claro, este rol lo puede ejercer una persona a la que se la denomine técnicamente curador. Ahora, habrá que reformular todas las funciones de la curatela sobre esta base de sistema de apoyo y eliminar todas aquellas que están relacionadas con el sistema de sustitución.